quiero que hablemos ahora de ese tema de Estanislao Zuleta como ateo, porque tiene que ver mucho con el Estanislao Zuleta que escribe literatura, pero Estanislao Zuleta escribe literatura con la palabra, no con el lapicero. Estanislao Zuleta era muy preciso con el discurso. Era tan preciso que él daba una conferencia de una hora, de hora y media, y sus estudiantes la transcribían tal cual. Y cuando uno la lee, por ejemplo, como el elogio a la dificultad, uno siente que está leyendo un libro, no que está leyendo algo oral, porque en lo oral uno repite muchas palabras, o uno es muy redundante a veces, pero Estanislao Zuleta era tan leído que él era muy organizado en sus ideas. Entonces él organizaba, por ejemplo, una clase de filosofía griega. Entonces él empezaba, Platón escribió tal libro en tal año y dijo esto y esto y esto. Aristóteles, era muy organizadito, y cada idea la hilaba con la otra con mucha coherencia. Entonces cuando sus estudiantes escuchaban las grabaciones, que casi todas eran en cassette, y los estudiantes empezaban a transcribir, los estudiantes decían que no era necesario corregir nada, o sea, que podían transcribirlas tal cual. Por eso digo que Estanislao Zuleta filosofaba, hacía literatura y política solo con hablar. Por eso no tenía necesidad de escribir libros, porque sus conferencias se convertían acumuladas en libros, y muy pocas personas tienen esa habilidad. Porque cuando yo estudié lingüística, un profesor nos decía, hay escritores que escriben como hablan y son muy populares, pero son malos escritores. Hay otros que hablan muy mal, pero escriben muy bien. No obstante, hay otros que son muy pocos, que hablan y es como si estuvieran escribiendo, y uno de esos es Estanislao Zuleta. Entonces, cuando él habla del tema de la religión, él analiza la obra del filósofo Nietzsche, que ustedes la están viendo ahí. ¿Cuáles son las tesis principales de Nietzsche? 1. El cristianismo es debilidad, porque el cristianismo se basa en un victimismo, o sea, vuelven a Jesucristo una víctima, y una víctima que se haga humillar. Entonces, el creyente también debe dejarse humillar, debe tener sumisión, debe agachar la cabeza ante el cura, ante el pastor, pero sobre todo ante el Dios, ante el arquetipo. Y eso es lo que más criticaba también Estanislao Zuleta del cristianismo, que es una religión que te debilita, porque si estás en cierta iglesia, tienes que compartir tu sueldo con el pastor. Si estás en la iglesia católica, debes dar diezmo. En la Edad Media había una institución muy famosa que era la simonía. La simonía era una práctica en la que el cura acompañaba a un moribundo que era rico, iba a negociar con el moribundo si le podía salvar el alma o no. Entonces, si el moribundo le daba todas las riquezas a la iglesia católica, tenía alguna esperanza de salvación, así haya sido muy malo en vida. Y por eso fue que en la Edad Media se inventaron el purgatorio. Si ustedes miran la Biblia, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento, no aparece por ninguna parte la palabra purgatorio, tampoco aparece la palabra infierno, aparece el concepto de Gehenna, y Gehenna no es un lugar metafísico, Gehenna es un lugar físico en donde tiraban los muertos. Entonces, los inventos del purgatorio y del infierno tienen que ver mucho con Dante y con el negocio de la iglesia, porque si no hay miedo, no hay forma de someter y de quitarles riquezas. ¿Por qué la iglesia tiene tantos tesoros? Nadie sabe cuántos tesoros tienen, pero se especula que tienen 60.000 toneladas de oro. De ahí viene la crítica cliché, que aunque es cliché tiene razón, que con esos tesoros la iglesia católica podría calmarle el hambre a África, una África que fue saqueada. Incluso algunos dicen que 3 veces, pero yo no me atrevo a decir cuántas veces. Lo que sí he visto más repetitivo es que solamente con los tesoros de la iglesia católica podrían calmar el hambre de África, un hambre generada por la colonización y el reparto del siglo XIX, que Gran Bretaña y Francia se quedaron con gran parte de las riquezas de África, sobre todo esos dos imperios. Entonces, Estanislao Zuleta no solamente es ateo, sino que es un crítico del sistema clerical, porque usted puede ser un ateo, pero un ateo sin argumentos, un ateo fanático, pero Estanislao Zuleta era un ateo muy metódico. Me atrevo a decir que era más metódico que el mismo Nietzsche, porque Estanislao Zuleta, cuando habla de la obra de Nietzsche, él trata de no notarse ofensivo con la iglesia, porque él lo que hace es pensar las ideas de Nietzsche. Y el cristianismo, en todas sus vertientes, tiene 3 características: que debilita, que promete algo que no puede cumplir y que está asociada con el modelo económico y con el régimen de poder. Y por eso hay todavía colegios católicos, universidades católicas. Pero lo que critica Estanislao del cristianismo no es la creencia, sino el dogma, que parecen sinónimos, pero no. La creencia es lo que tiene cada mitología, cada religión. El dogma es la creencia que no cambia. Y por eso él se retiró del Partido Comunista y le quitó sus afectos al marxismo, porque él se dio cuenta que eso se volvió una nueva iglesia, una nueva secta, y él no quería ser parte ni de una secta religiosa, ni de una secta política, ni de una secta intelectual. ¿Y cuál es el manifiesto que más critica la secta académica e intelectual? El manifiesto nadaísta que leímos en la primera parte de la clase. Entonces miren que tanto en lo literario, como en lo político, como en lo religioso, como en lo filosófico, Estanislao Zuleta es un contestatario, se revela, no le gusta que lo moldeen, no le gusta que le den órdenes. Pero ahí entra lo que decía también la compañera, que él con sus hijos se volvió autoritario, y sobre todo con los hijos de su primer matrimonio. No los dejó ir a la escuela, no los dejó ver televisión. Incluso a sus hijas menores también las chantajeaba, que tenían que aprenderse 20 poemas para dejarles ver televisión. Y eso también es un dogma. Entonces mira que él critica todos los dogmas, pero él con sus hijos también aplica el dogma. ¿Qué dices, compañera? Dice, hermano, que usted decía de cristianismo. Sí. Me parece como que ya hablando en masas y en el contexto en el que era en ese entonces, me parece como un poco necesario, porque para poder controlar a las personas era necesario como aplicar el miedo, porque me parece como que eran ya unas ideas muy extremistas, muy bárbaras, que entonces como que necesitaban el miedo como medio para controlarlos, pero en ese entonces, pero se pegaban tanto como que hasta el punto en el
cortados, por decirlo de alguna manera, sigan aplicando esas ideas, pues porque ya no es como necesario. En ese entonces, pues quizá un poco, en el sentido de que yo he escuchado a muchas personas decir como yo no mato o yo no hago algo porque Dios lo dice así, pero entonces en caso de que no hubiera una religión, ¿cómo serían esas personas? Entonces como que era necesario quizás en ese entonces, pero ya no. Es un buen debate, porque lo que llamamos el cristianismo bebe de tres culturas diferentes. Inicialmente de la cultura del judaísmo, que es una religión monoteísta mucho más vieja que el cristianismo y que el catolicismo, obviamente. El cristianismo es un híbrido, es una mezcla de culturas. Entonces tienen arquetipos del judaísmo, que ustedes saben que el arquetipo era Yahvé, pero Yahvé no tenía vocales, entonces era impronunciable porque ellos querían hacerlo volver indecible. Y también hay un arquetipo muy dominante en la mitología griega, que es Zeus. Entonces el cristianismo también reapropia características del dios Zeus, el dios del cielo. De ahí viene ese término del dios del cielo, porque Zeus en la mitología griega era el encargado del cielo, y Poseidón de los mares, y Hades del inframundo. Entonces ahí van dos culturas, la cultura antigua semita y la cultura griega. Y hay un tercer elemento muy importante para la configuración de ese arquetipo histórico, y son dioses egipcios, pero particularmente el dios que conocemos como de los muertos, el dios Osiris. Osiris es muy importante ahí, Amon-Ra también, pero más Osiris. Y recuerda que Osiris es el padre de Horus. Entonces Horus es Jesucristo y Osiris es Zeus, es Dios, es Alá, es Yahvé, es Jehová. Si ustedes miran los mitos mesopotámicos, los mitos egipcios, los mitos griegos, los mitos romanos, los mitos judíos, todos son lo mismo pero con diferentes nombres. Sino que viene a ser los dioses antiguos estaban más relacionados como a los fenómenos naturales. Y ya cuando las personas se volvieron más estudiadas, que sabían como por qué pasaban ciertos fenómenos naturales, pues ya dejaban como, pues cambiaron a medida pues que pasaba el tiempo. Porque como que atribuían a Zeus, el dios de los cielos, como a lo de las tormentas, de los rayos y todo eso, entonces se atribuían más útiles como a los fenómenos naturales. Ya cuando eso pues ya fueron más estudiados, entendían por qué pasaban las cosas, ya amanecía que porque un dios era el que levantaba el sol, ya cuando entendían pues tenían otro tipo de pensamientos, pues ya como que cambió a ser otro tipo de dioses. Es muy interesante esa reflexión que tú haces, porque los dioses africanos también son muy bucólicos, es decir, muy de la tierra, las diosas del agua, del viento, los dioses de comunidades indígenas. Pero mira que la magia o la mafia del cristianismo fue eliminar cualquier rastro pagano, desde Constantino. Si tú lees la historia del cristianismo, Constantino empezó a tumbar estatuas de Venus, que era Afrodita para los griegos, que era también interpretada como el arquetipo de la madre en diferentes culturas. Entonces, ¿por qué tuvieron que asesinar tantas personas, tanto en la alta como en la baja Edad Media? Porque tenían que borrar esas mitologías politeístas, tenían que borrar las estatuas, borrar las creencias, imponer un solo Dios e imponer también la monogamia. Porque, como tú muy bien lo dices, lo que se busca es controlar a través del miedo.
Entonces, es más fácil controlar con un solo Dios que controlar con un montón de dioses. Entonces ya como que toman pues eso de los profetas, ya como que es más fácil decir como yo profetizo esto y un solo Dios, entonces ya como que las masas, ya que son creyentes, le creen solo a esa persona. Y es muy interesante porque tuvieron que hacer como mínimo 8 cruzadas para no solamente imponerse ante lo que quedara el paganismo, sino también para competirse con la otra gran religión monoteísta, que es el islamismo. La conquista de Jerusalén, esa es la gran meta de estas religiones monoteístas. Hay un filósofo que más adelante lo vamos a estudiar en la segunda unidad, francés, que se llama Michel Onfray. De él vamos a estudiar 2 libros, uno que se llama Tratado de Ateología y otro que se llama Sabiduría de la Antigüedad. En el Tratado de Ateología, Michel Onfray habla de cómo las 3 religiones monoteístas más conocidas y más populares, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tienen el mismo modus operandi. Tienen profetas que fueron bastante polémicos, profetas que tuvieron una revelación de un Dios, participaciones en guerras, imposiciones, eliminación de politeísmos, y se llama Tratado de Ateología porque no estudia las creencias en sí, sino la forma como estas 3 religiones han impuesto las creencias a través de guerras, de manipulaciones y también de asociarse con los poderes hegemónicos en lo económico, en lo político. Han sido 3 religiones en todas sus vertientes, porque el islamismo tiene varias ramas, el cristianismo también, el judaísmo no tantas, pero también las tiene. Esas 3 religiones, a través de sus libros sagrados, libros como el Talmud, la Torá, el Corán y la Biblia, a través de esos libros han impuesto una forma de verdad que va muy de la mano con las estructuras de poder. Y por eso yo sé que les va a gustar bastante la forma como lo trabaja Michel Onfray. Ya para ir redondeando este tema de Estanislao y la religión, tengo 2 ideas más para compartirles. Estanislao Zuleta leyó a los 3 maestros de la sospecha, que así lo llamaba Michel Foucault. ¿Quiénes son los 3 maestros de la sospecha? Nietzsche, que ahí tienen el libro de él, Freud, el creador del psicoanálisis, y Marx, el mayor crítico del capitalismo. Y si ustedes miran ese triángulo, ahí está la base de la cultura occidental. Los 3 pilares: el capitalismo, el cristianismo y el control de la sexualidad. Si ustedes miran, el capitalismo es el modelo económico que logró imponerse por encima del feudalismo y que durante la Guerra Fría compitió con el socialismo y que todavía de cierta manera compite, pero ya con un socialismo que es corporativista y que ya se parecen mucho los dos. El socialismo nuevo y el capitalismo nuevo son igualitos porque los dos son corporativistas, y eso lo hablaremos más adelante y sobre todo en la próxima clase con el tema del Donbass. Pero miren, si usted mira, la sociedad está regida por el miedo a la muerte. ¿Y cuáles son las religiones que curan el miedo a la muerte o que hacen que el miedo a la muerte se diezme? Las 3 religiones politeístas, sobre todo, monoteístas, las 3 religiones monoteístas. El sistema económico, que también viene acompañado de una base social y cultural, que es la burguesía, que es el capitalismo.
el capitalismo mueve la educación, mueve la política y mueve la misma religión. Y la sexualidad. Y aquí vuelvo a lo que planteaba la compañera. El control de la sexualidad es una forma interesante de imponerse. A las mujeres en la antigüedad y en la Edad Media solamente las valoraban porque podían tener hijos. O sea, las veían como unas máquinas paridoras. Las mujeres no podían tener sentimientos, no podían tener placer sexual. O sea, la mujer que dijera en la Edad Media que había sentido placer sexual, la mataban, porque decían, es una bruja, es un hereje. Por ejemplo, con lo que pasó hace unos años con lo de la legalización del aborto, que era la iglesia como la que principalmente decía que eso no, me parece que también era como desde el punto de vista de que entre más hijos tuvieran los pobres, más se mantenía la estructura social que había. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que era legal y pasó a ser ilegal en algunos estados, me parece que era porque ya estaban poniendo en riesgo algunas estructuras sociales que tenían, porque si los pobres dejan de tener hijos, pueden subir socialmente, entre los que están en el poder pueden empezar a bajar. Me parece que como antes que era ilegal, era más poco la idea de que entre más construyeran los pobres, más se mantenía la estructura que había. Ya como no hay tanto, ya como ya se puede pues minimizar eso, entonces como que las estructuras sociales empiezan a cambiar y como que a eso no les gusta, sobre todo a los que están más privilegiados. Es muy interesante porque eso nos lleva a la última tesis que quiero compartirles antes de irnos al descanso, que es de este libro que también se los quiero mostrar ahorita. En este libro hablan de los 3 metarrelatos que controlan el mundo moderno y la muerte del mundo moderno con la Segunda Guerra Mundial. O sea, son 3 elementos que son las ambiciones nacionalistas. Es decir, el concepto de Dios, el que mató Nietzsche, se cambia por el concepto de nación. O sea, ya la gente no se mata por el Dios cristiano o por Jerusalén, en Occidente. Ya la gente se mata por la patria. Es que mataron a un soldado. Se mató por la patria. Que un capucho lo mataron. Es que murió para eliminar la oligarquía de la patria. Entonces, el auge nacionalista, las ambiciones nacionalistas o chauvinistas, las 4 revoluciones industriales y obviamente los avances tecnológicos son fundamentales para entender la sociedad, porque ya todo tiene que ser para la producción. Entonces, el humano ya no vale porque no produce, o porque la máquina ya produce lo que el humano producía. Entonces, lo que buscan las revoluciones industriales es que cada vez sea menos necesaria la mano de obra. O sea, la mano de obra barata es buena para el capitalista porque lo enriquece más. Pero si no solamente tengo mano de obra barata, sino que tengo una máquina que me produce en poco tiempo lo que me produce la mano de obra barata, entonces eso se llama la 4ª revolución industrial, la 5ª, y en ese auge estamos aquí porque aquí es donde nacen nuevos rincones de clase, porque el rico cada vez necesita menos al pobre, y por eso, como tú muy bien lo decías, ya el rico empieza a hablar de control demográfico, algo que no hacía antes, porque antes no tenía quien le trabajara, pero ya las máquinas le están haciendo todo lo que le hace la clase obrera. Es muy interesante y por eso yo quiero que pensemos todo lo que está pasando en el siglo XXI, de cómo la sociedad tiende a ser cada vez más robótica, más manipulable, más controlable. Como diría Michel Foucault, o sea, cómo pasamos de la sociedad de disciplinas a la sociedad de control. En la sociedad disciplinaria crean el hospital para controlar los enfermos y los locos, el hospital mental y el hospital general, para controlar los locos y los enfermos. Crean la escuela para controlar la niñez. Crean los conventos para controlar las mujeres. Crean la fábrica
para tener mano de obra barata y crean las universidades, inicialmente para mantener la religión dominante y después del siglo XVIII para mantener el modelo económico dominante, que es este modelo, que es el modelo capitalista de primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial. Por eso quiero que miren este libro y se dan cuenta que versa sobre esos tres componentes, sobre las ambiciones nacionalistas, sobre el tema de las catástrofes y sobre todo sobre los totalitarismos, que son los que hacen que la gente se mate en las guerras mundiales y que muera la razón. O sea, porque ya lo que nos mueve en la posmodernidad es la posverdad, que es la verdad emocional, la verdad fanática, el complejo de manada, la secta, el totalitarismo. O sea, eso es lo que se llama no solamente la muerte de la modernidad, sino el nacimiento de la posmodernidad. Y eso también hay que estudiarlo como un fenómeno crítico, porque cada vez la hegemonía dominante quiere que la gente no piense, quiere que la gente se aburra. Como decía el manifiesto nadaísta, que la gente diga que la academia es aburridora, que la academia es sentarse a hablar pendejadas en una silla de estas, y que eso no sirve de nada, porque la academia también se está encerrando en su autoritarismo. Por eso quiero que miren este libro, para que